Buenos días, amigos míos. Bienvenidos a un nuevo noticiario geopolítico. Hacía tiempo que no hacía yo uno de estos directos, aunque es un directo falso, os lo podéis imaginar, porque hoy tenemos 14 a comer y, por lo tanto, tengo que obedecer a mi alto mando y hacer operaciones de logística y reabastecimiento. Pero en cualquier caso vamos a hablar de lo que obviamente nos espera hoy, que es la reunión entre Donald Trump y Zelensky, y después de Donald Trump con los líderes europeos en la Casa Blanca. Todo esto parte, lo sabéis perfectamente, de lo que ya sabemos. El otro día hubo reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump y, oh sorpresa, fue un éxito, según Donald Trump, pero también fue un éxito según la prensa rusa, que dice que Donald Trump cedió a todas las exigencias de Vladimir Putin. Por lo tanto, están en Rusia contentísimos precisamente con esta reunión. ¿Por qué? Porque si os fijáis en este comunicado que lanzó Donald Trump en su red social, afirma que todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la terrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un acuerdo de paz. Y ese acuerdo de paz obviamente es algo distinto a un acuerdo de alto el fuego, que, como dice Donald Trump, a menudo no se sostiene. Y por lo tanto, lo que está haciendo aquí Donald Trump es tomar como suya la doctrina de su adversario, la doctrina de si tenemos que estimar que Vladimir Putin es su adversario, es decir, la doctrina de Putin está tomando. Los posts de hace unas horas pues son también muy interesantes. Primero, las quejas habituales contra las noticias falsas y los medios de comunicación que están opuestos a la línea política de Donald Trump. Mañana, dice, tendremos un gran día en la Casa Blanca. Nunca habíamos tenido tantos líderes europeos juntos. Esto le mola mucho, que venga la gente en corte, o mejor dicho, a la corte, a rendirle pleitesía. Pero lo que es interesante es el último post que vamos a ver ampliado, en donde dice: el presidente Zelensky de Ucrania puede poner fin a la guerra con Rusia casi de inmediato, si quiere, o puede seguir luchando. Es decir, si se rinde, oiga, esto está resuelto. Recuerden cómo empezó. No se recuperará la Crimea que Obama le dio hace 12 años sin disparar un tiro, y Ucrania no podrá unirse a la OTAN. Por lo tanto, aquí tenemos la aceptación de las posiciones de Rusia y la toma de posición por parte de Donald Trump de intermediador a favor de los intereses de Rusia. Ucrania debe rendirse. Ese rendirse ya implicará de forma clara la cesión de la soberanía de Crimea, pero por otra parte no solamente debe rendirse, sino que, como veis aquí en el comunicado, no se van a integrar en la OTAN. Por lo tanto, aquí ahora lo interesante es saber qué garantías de seguridad se van a imponer. En una entrevista ayer en la CNN, Marco Rubio decía que los Estados Unidos van a participar, de forma que todavía no se nos ha explicado, en proveer garantías de seguridad a Ucrania. Claro, en Ucrania todo esto de las garantías de seguridad, si no van acompañadas de algún acuerdo que obligue formalmente a la defensa mutua, pues les suenan al memorándum de Budapest, lógicamente. Es decir, al momento en que en el año 94 ceden las armas nucleares, las potencias, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, afirman que ellos van a proteger al país. Rusia firma negro sobre blanco que jamás va a atentar contra la integridad territorial de Ucrania, y estamos ahora como estamos, que la integridad territorial de Ucrania, pues ya os podéis imaginar dónde está. Has destrozado la pelota, Gastón. Qué tío, de verdad. Es que es un animal de bellota, me destroza todas las pelotas. Entonces, ahora estamos en esa situación. ¿Qué es lo que quiere Putin? Putin ya lo ha dicho. Ha dejado claro que si le dan todo Donetsk, que como veis no controla a día de hoy, entonces puede empezar a hablar de realizar un acuerdo de paz entre los ucranianos y los rusos. Porque esta es la situación que ahora mismo tenemos. Rusia controla el 99% de Luhansk, 2/3 partes de Donetsk, 2/3 partes de Zaporilla y, como veis ahí, 2/3 partes también de Jersón y toda Crimea. Y eso es lo que ahora mismo está en discusión, o lo que está pidiendo Putin. Denme todo Donetsk y entonces yo ya me lo pienso. ¿Qué es lo que pasa con esa petición de que le den todo Donetsk? Pues que realmente para que ellos lo consiguieran militarmente, pues lo tienen prácticamente muy difícil. Es decir, los rusos tendrían que estar luchando muchos años para poder conseguir todo eso. Y además, en Donetsk es donde están las líneas defensivas más potentes que tienen los ucranianos. Cederles todo Donetsk sería debilitar enormemente la posición que los ucranianos tienen respecto del futuro, de lo que puede ocurrir en el futuro en un nuevo arreón que los rusos decidan
darle a Ucrania. Tenemos que la evolución del frente en los últimos meses ha existido, es absurdo no decir que los rusos avanzan, pero siguen avanzando lentamente. Es decir, es verdad que en estos meses, desde febrero de 2022 hasta agosto de 2024, avanzaron más lentamente que lo que han avanzado desde agosto de 2024 hasta agosto de 2025. Pero si tenemos en cuenta cómo ha evolucionado el conflicto desde su principio, en febrero del 2022, es decir, hace más de 3 años, pues lo que vemos es que el arreón inicial de los rusos fue muy contundente en el sentido de que Ucrania se centró principalmente en la protección de la capital, de Kiev, y los rusos pues tomaron gran parte del territorio que ahora mismo controlan tanto en el este como en el sur. En los siguientes meses es cierto que se retiraron y los ucranianos recuperaron parte de Kharkov, pero los rusos desde entonces han tomado todo lo que estaba alrededor de Melitopol y, como veis, han ido avanzando en la dirección de Pokrovsk y las localidades que sabemos que ahora mismo dominan. A ese ritmo, los británicos estiman, el Ministerio de Defensa británico, estima que las fuerzas rusas controlarían todo Donetsk dentro de 4,4 años. Ese sería el ritmo al cual le permitiría a Rusia acabar dominando el 100% de los 4 oblasts, no solamente de Donetsk. Y en cuanto a bajas, ya sabéis que los británicos tienen un cálculo de las bajas rusas que hasta ahora alcanza más de 1 millón de bajas. Eso querría decir alrededor de 250.000 muertos. También ahí tendríamos que incluir los desaparecidos, pero presumiblemente, según los británicos, ese sería el número de muertos. Y si siguiéramos 4,4 años más, pues el número de bajas del ejército ruso ascendería a 1.930.000 bajas, con lo cual estaríamos en una situación en la que Rusia tiene un horizonte malo para poder obtener absolutamente todo lo que desea de Ucrania. Aquí tenéis la penetración que han tenido los rusos en Doropilia, que según empiezan a decir los que están más atentos a estas cuestiones, ha sido más bien una incursión táctica que una ruptura de los frentes. Y por lo tanto, ahí se puede decir que los rusos no pueden soñar con que el frente se va a desmoronar un día, de un día para otro, de tal forma que los avances de los ejércitos rusos van a ser o se van a poder multiplicar de forma exponencial. Y desde ese punto de vista, el pesimismo que ofrece el Ministerio de Defensa del Reino Unido parece justificado. Es decir, ahora mismo, aunque la posición de los ucranianos obviamente no es buena y sobre todo teniendo en cuenta cuál es su capacidad de movilización de tropa, es verdad que la guerra está situada en unos parámetros que no permiten anticipar una victoria arrolladora de los rusos que les permita tomar grandísimas cantidades de terreno rápidamente. Eso es obviamente una debilidad de la posición rusa teniendo en cuenta su situación económica y que se le podría presionar más por esa vía. Pero sabemos que Donald Trump en ningún momento ha tenido el gusto o el deseo de hacer eso. Y como está tomando las posiciones de Vladimir Putin, ahora mismo el peligro al que se enfrenta Ucrania es quedarse solo con los europeos. Es decir, que se verifique eso que veníamos diciendo desde el principio de la presidencia de Donald Trump, que Donald Trump en realidad lo que quiere es desengancharse del problema ucraniano para centrarse en el problema asiático y que está buscando fórmulas, incluso os diría yo que excusas, para tomar una decisión definitiva y decir, bueno, europeos, este es vuestro problema, vosotros veréis cómo os lo apañáis. Claro, una de las cosas interesantes, dejadme que quite esto, una de las cosas interesantes de todo esto es que realmente los rusos ya han conseguido un grandísimo premio, porque se han quedado con regiones que son bastante ricas en recursos naturales y además controlan con Jersón la desembocadura del río Dnipro, por lo tanto pueden fastidiarle mucho la vida a la economía de los ucranianos. Un intercambio entre las posiciones del Donetsk y la provincia de Jersón podría ser interesante para los ucranianos, tendrán que calcularlo ellos, teniendo en cuenta el ultimátum que yo creo que les va a dar hoy Donald Trump. Hoy Donald Trump les va a decir, en vuestra mano está el que os rindáis y esto se acabe. Nosotros hemos llegado hasta aquí y no vamos a poder hacer más. Os vamos a dejar solos con los europeos. ¿Venderemos armamentos? Sí, mientras sea un negocio, pero teniendo en cuenta siempre nuestras necesidades estratégicas porque nosotros tenemos otro follón previsible en Asia y queremos estar centrados en él. Aunque es cierto que Donald Trump decía ayer que él no ve que Taiwán esté en peligro
a corto plazo. No cree que Xi Jinping vaya a atacar Taiwán, pero ya veremos. Entonces, aquí el asunto ahora es, ¿los europeos tienen capacidad y músculo financiero y sobre todo productivo para suplir a los Estados Unidos? Es cierto que desde finales del año 24, cuando se congelaron las ayudas a Ucrania por parte de Estados Unidos, los europeos han puesto la pasta que los Estados Unidos no ponen. Pero ahí el problema está en las capacidades productivas. ¿Qué es lo que produce Europa que puede sustituir a los Estados Unidos y qué no puede producir Europa, que produce Estados Unidos y que podría dejar de proveer? Pues ahí tenemos, por ejemplo, los cohetes o los misiles de la artillería, la munición, los sistemas de defensa aérea de largo alcance, todo eso es proporcionado de forma mayoritaria por los Estados Unidos. Y sin embargo, vehículos de infantería, defensa aérea de medio y corto alcance, las piezas de artillería o tanques que ahora mismo no se están utilizando de forma importante en los frentes, eso sí es algo que está proporcionando directamente Europa. ¿Cuál es el problema para los europeos? Los europeos tienen que decidir, primero, cuánta pasta, cuánto margen presupuestario tienen para hacerlo. El envejecimiento en Europa está haciendo que las decisiones presupuestarias sean cada vez más difíciles. Hay que dedicar más duros a sanidad y a pago de pensiones y menos duros a otras cosas. Y por lo tanto ahí hay una decisión que tensa los presupuestos públicos y que, por ejemplo, en España se está reflejando una reducción en la inversión en infraestructuras que ya tiene signos visibles. Estamos viendo, por ejemplo, en cómo funciona el sistema ferroviario, lo hemos visto en el apagón de 24 horas que tuvimos en España, bueno, fueron menos horas, pero no nos supo a 24 horas. En fin, todas estas cuestiones son reflejo de una falta de inversión en infraestructuras porque existe un problema presupuestario, no por una decisión absurda, quizá también por una decisión absurda porque no se explica adecuadamente cuál es el problema con las pensiones, pero eso es para otro vídeo. En cualquier caso, los europeos tienen que decidir cómo vamos a acelerar la producción propia, si lo vamos a hacer o no. ¿Qué te pasa? Gastón, anda, voy a por ella. Que se pone muy pesado el pobre. Y luego si van a ceder mucho de sus reservas. Creo que los daneses han dado todas sus piezas de artillería, pero eso es un riesgo para muchos países. Entonces, no creo que todos los países estén dispuestos a dar absolutamente todas las piezas que tienen de artillería o de defensa antiaérea para la causa ucraniana, aunque el problema que plantea Vladimir Putin es un problema de seguridad europea. Un reflejo de todas estas cosas, que supongo que ya os podéis imaginar, es que en Europa, en la Unión Europea, existen países como, por ejemplo, Eslovaquia, que no quieren apoyar el rearmamento de Ucrania y que se quieren poner del lado de Putin. Si bien es cierto, como afirma hoy Político, siguen las empresas de Eslovaquia siguen proporcionando armas a Ucrania, porque sigue siendo un magnífico negocio, sobre todo munición de 155 milímetros. Pero los movimientos que están más a la derecha, los movimientos de extrema derecha, están ya por la labor de llegar a un apaciguamiento con Rusia y volver a tener relaciones con Rusia. Y eso, por ejemplo, se refleja en el post de hoy mismo de Alice Weidel, la lideresa de Alternativa por Alemania. La euforia de Merz por las garantías de seguridad de la OTAN para Kiev significa en realidad poner soldados alemanes en Ucrania. Y a esto va a jugar precisamente los partidos de extrema derecha, es decir, que viene el lobo y que no podemos implicarnos en un conflicto directo con los rusos. Con lo cual a los rusos eso les va a entusiasmar de cara a plantearse si en el futuro pegarán un arreón y dónde lo pegarán. Si es que el problema de Ucrania se cierra como Donald Trump y como Vladimir Putin están planteando ahora mismo o están poniendo sobre la mesa. Quizá a lo largo del día hablamos un poquito de lo que ha pasado en Bolivia y otras cuestiones, o de otras cuestiones. Lo de Bolivia habéis visto que ha habido una sorpresa, es que el candidato de la democracia cristiana que nadie valoraba y que de hecho cuando yo hice el guión sobre Bolivia quité porque me pareció que era alargar demasiado el guión, pues es el que va a pasar a la segunda vuelta siendo el candidato más votado. Así que en Bolivia pasan cosas que son sorprendentes de vez en cuando en términos electorales. Todas aquellas predicciones de que iba a haber pucherazo no han surtido efecto y también hemos visto cómo el voto nulo al cual llamaba Evo Morales ha tenido un 19%. Por lo tanto, Evo Morales sigue siendo una de las fuerzas políticas importantes dentro del país. ¿Qué pasará en el futuro? ¿El nuevo presidente se atreverá a meterse en esa región cocalera donde está protegido y crear un conflicto realmente violento
para detenerle, cosa que una democracia debería hacer. Bueno, pues ya lo veremos en cualquier caso, pero se pone la cuestión bastante interesante. Así que esto es todo, señores, me voy a la compra, busco la puerta de salida y nos vemos muy pronto.